Segundo libro de Samuel. Capítulo 1, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. ¿También Saúl y Jonatán su hijo murieron? Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todas en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debían enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído tus valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Leímos hasta el versículo 27, todo el capítulo 1. Ahora leímos lo que pasó con este hijo de Amalecita. ¿De dónde venía? En el versículo 1 dice, ¿de dónde venía David?
David venía de la derrota con los amalecitas, es decir, de derrotar a los amalecitas. Habíamos leído dos capítulos antes, cómo David había derrotado a los amalecitas. Lo que no había hecho Saúl, David lo hizo. Pero había uno que era hijo de amalecita, era una amalecita, él mismo se presentó, ¿no? Y dijo que era una amalecita, después dijo que era hijo de amalecita. Pero ¿qué nueva le trajo a David? La nueva que le trajo fue que Saúl había sido muerto y Jonatán. Hasta ese momento, él como pensaba, él pensaba como Saúl estaba persiguiendo a David, que David se iba a alegrar de esa noticia que le traía. Porque él llevaba el brazalete, la corona. Él quería recibir alguna recompensa de Saúl, de David, por la muerte de Saúl. Pero David, ¿qué le dijo? Este hombre, este amalecita, por ser amalecita sabemos representa al pecado. Él tenía algo que ver con Dios, no tenía ni conocimiento de Dios, no sabía nada de Dios. Él no sabía que Saúl era el ungido de Dios. Hay personas que sin considerar lo que dice la Biblia, solamente fijándose en una persona hizo cosas, entre comillas, buenas, entre comillas, malas, por guiarse por la ciencia del bien y del mal, muchas personas juzgan, este personaje me parece terrible en la Biblia, este otro personaje me gusta. Pero David, bíblicamente, Dios que dijo, varón conforme a mi corazón. Dios dijo, David, varón conforme a mi corazón. Pero cuando miramos de David, ¿David qué hizo? David dice que mató, que no dejó vivo ni a uno, no dejó vivo ni uno. Cuando él hacía guerra, él hacía así, ahí lo dice, está escrito. Pero las personas, mirando por la ciencia del bien y del mal, van a mirar esta parte como, uy, terrible, yo no sé cómo puede haber una persona como David. En el Nuevo Testamento, para quienes no les gusta o tienen algún conflicto con el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece en Hechos. David, ¿quién era? Varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo están atestiguando los apóstoles? ¿Por qué los apóstoles están repitiendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento de que era varón conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Porque efectivamente es varón conforme al corazón de Dios. Cuando alguien tiene su mirada únicamente en las cosas que están bien, en las cosas que están mal, lo hemos visto últimamente. ¿A quién va a juzgar? Va a juzgar a Dios. Va a juzgar a Dios. Va a estar en contra de muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Es decir, va a empezar a negar la palabra de Dios porque está usando el filtro de su ciencia del bien y del mal. De lo que le parece que está bien, lo que le parece que está mal. Para personas que no sepan qué es eso de la ciencia del bien y del mal, fue el árbol que comió Adán y Eva. Ellos no comieron una manzana. Muchas personas al preguntarles qué comió Adán y Eva dicen una manzana. Pero cuando miramos en la Biblia no dice manzana. Ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasaba con una persona que comiera de ese árbol? Dios dijo, el día que pues de todo árbol del huerto puedes comer. Versículo 16 de Génesis 3. De todo árbol del huerto puedes comer. Pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Versículo 17. Esos dos versículos muestran qué es lo que él comió y qué pasaba cuando él lo comiera. En el capítulo, es el capítulo 2. Dije capítulo 3, pero qué pena. Era del capítulo 2, versículo 16, versículo 17 del capítulo 2. Cuando pasamos al capítulo 3, ellos comieron. Ellos comieron. ¿En qué versículo? En el versículo 6. Génesis 3, versículo 6, ellos comieron. Versículo 7 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron ellos en el momento que comieron? ¿Dios qué les dijo que iba a pasar? Dios dijo, ciertamente morirás. Dios les dijo así. Dios dijo que iban a morir. Ellos murieron. Aunque aparentemente cuando seguimos leyendo, usando la ciencia del bien y del mal, hay personas que me han contestado, pero yo veo que no murió. Yo veo que Adán y Eva no murieron. Eso por usar la ciencia del bien y del mal, lo que nos parece, lo que no nos parece. Pero si Dios dijo, ciertamente morirás, murieron. ¿Qué otros personajes conocemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya pasando del Antiguo al Nuevo Testamento, que son conforme al corazón de Dios? El apóstol Pablo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales 13
escribió el apóstol Pablo. Bueno, realmente 14. 13 reconocidos por los teólogos, pero realmente son 14. ¿Por qué? Cuando miramos el libro de Hebreos, los teólogos han dicho, y los historiadores, que es incierta la escritura del libro de Hebreos, el autor. Eso dicen los historiadores, los teólogos. Cuando nosotros miramos el último capítulo, el capítulo 13 de Hebreos, Hebreos tiene 13 capítulos. Cuando miramos el último capítulo de Hebreos, los últimos versículos, ahí ustedes se pueden dar cuenta quién lo escribió. Solamente leyendo los últimos versículos del último capítulo de Hebreos, ustedes se pueden dar cuenta, ya sabemos quién lo escribió. ¿Quién está hablando de Timoteo? Sí, les enviaré a Timoteo. El apóstol Pablo. Pero, según historiadores, así, hasta más o menos mediados del siglo pasado, dijeron, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Y se quedó así. Se quedó como, y hemos repetido, desde antes de 1950, hemos repetido lo que los teólogos dijeron. Lo que teólogos que no eran salvos, personas que no eran salvas, personas que realmente no sé qué información sacaban de la Biblia para transmitir, pero sin leer lo que está escrito, sin leer ni siquiera el estilo, no se pudieron dar cuenta quién escribió el libro de Hebreos. Pero ahí lo dice, ahí se ve. Entonces, cuando una persona acude a diccionarios bíblicos o a Google, a Google, pueden buscar en Google también, y se darán cuenta lo que la gente transmite, o a la inteligencia artificial, que transmite lo que otras personas ya han dicho. Pero cuando lee uno mismo se da cuenta, ahí está. Entonces, realmente, ante los historiadores son 13 epístolas las que escribió el apóstol Pablo. No sé si se dieron cuenta que hoy hicimos una aclaración. Cuando empezamos a leer, dijimos segundo de Samuel. Sí, hicimos la aclaración. Segunda de Samuel o segundo de Samuel. Realmente, si fuera epístola, sería segunda de Samuel. Pero no es epístola. Las epístolas son las del apóstol Pablo. Los historiadores reconocen 13, pero realmente, incluyendo el libro de Hebreos, son 14, incluyendo el libro de Hebreos. Si no apelamos a la teología, a lo que se ha enseñado, a lo que estamos acostumbrados a oír, si no leemos, nos damos cuenta, bueno, son 14. Pero hay una lucha, hay un combate. ¿Por qué? Porque es que cuando buscamos en Google, lo que vamos a encontrar es que todo el mundo habla de lo que se enseñó antes de 1950. Y la gente dice, son 13 epístolas del apóstol Pablo. Bueno, si quieres quedarte con esa información, quédate. Pero lee el último capítulo. Lee el último capítulo de Hebreos, te darás cuenta. Fue el apóstol Pablo. Entonces, de las 14 epístolas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre epístolas y libros? El que estamos leyendo hoy, el que empezamos a leer hoy, ¿por qué es segundo de Samuel? Primero de Samuel y segundo de Samuel, no primera de Samuel y segunda de Samuel. Si fuera primera de Samuel, estaríamos diciendo primera epístola de Samuel. Si fuera segunda de Samuel, estaríamos diciendo segunda epístola de Samuel. Pero es primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. No es epístola, es libro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es epístola? Bueno, hago esta pregunta y voy a leer comentarios. ¿Alguien sabe qué es epístola? ¿Alguien sabe qué es epístola? Epístola. Vamos a dividir. Carta. Efectivamente, carta. Epístola es una carta. Cuando miramos una carta, tiene un comienzo, tiene un final, una despedida. Y cuando uno escribe una carta, uno escribe de quién, la persona que está escribiendo se presenta. Soy así, 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 y esta carta va dirigida para tales personas, así. El apóstol Pablo empieza sus epístolas de esta manera. Él primero que todo se presenta, dice quién es, a quiénes va dirigida la carta, a los santos que están en tal lado, así. Él llama así. Entonces uno se da cuenta, es una carta que él escribió. Es una carta que Dios permitió que hasta esta época nosotros tuviéramos manuscritos originales de la carta. Entonces cuando miramos esa carta, ¿cómo se convirtió? En uno de los libros de la Biblia. Nosotros llamamos, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. 14 libros, si hablamos conforme a lo que está circulando desde cuando nosotros no habíamos nacido. Ninguno de los que está acá había nacido. Bueno, creo que ninguno de los que está acá había nacido cuando los antiguos historiadores y teólogos
dijeron, ya, son 13 epístolas de Pablo, pare de contar. Y Hebreos, no sabemos, ya, dejémoslo así. Entonces ahora sigamos con la otra, Santiago, la escribió Santiago. Sí. No, eso, si nos quedamos con esa información, entonces bueno, el apóstol Pablo escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Si son 27 y escribió 13 es la mitad de 26, pero como son 27, entonces nosotros diríamos, bueno, como escribió 13, casi que la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Pero cuando consideramos la epístola también de los hebreos, esa carta a los hebreos, realmente estamos viendo, no fueron 13, fueron 14. Y de 27, 14 es más de la mitad. Ahí sí podríamos decir, más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? Estoy colocando las dos versiones. Lo que se ha dicho, lo que se ha enseñado, lo que ustedes pueden encontrar en Google, en las concordancias bíblicas. Hay Biblias que al principio de cada libro tiene unos escritos. Esto data de tal época, en tal año, así. Eso por historiadores. Entonces, los que se guían por eso, bueno, son 13. ¿Sí? Los que se guían por la palabra de Dios, no por lo que escribieron hombres. Hombres que no fueron salvos. Hombres que fueron teólogos de renombre, muy respetados como Gamaliel, pero no eran salvos. No escribían con sabiduría, no tenían el discernimiento espiritual para encontrar el evangelio, la salvación en la palabra. Por eso no lo enseñaban. En toda época Dios ha permitido, así como en el libro de Jueces, Dios ha permitido un siervo, ha permitido alguien como Martín Lutero. En la época de Martín Lutero fue Martín Lutero. Dios permitió que él recibiera la salvación y muchas personas a través de Martín Lutero recibieron la salvación. Pasó el tiempo, Martín Lutero ya no estaba. Martín Lutero se fue, durmió, pero Dios levantó otro en diferentes épocas. No sé si ustedes han escuchado de D.L. Moody o han escuchado de Wycliffe, ¿sí? O de Charles Spurgeon. Les aconsejo, si quieren, al terminar este en vivo, busquen algo de Charles Spurgeon. De Charles Spurgeon es de quien más hay, porque él estuvo en 1800, hace poco. Él estuvo cuando realmente ya había la tecnología de la imprenta, había avanzado, el periódico era muy popular en esa época, entonces se escribía mucho. Ya existían las máquinas de escribir, se escribía mucho. Charles Spurgeon fue la persona que más, el justo, el salvo, que más escribió. Entonces ustedes pueden buscar en YouTube, hay audiolibros de Charles Spurgeon. Si pueden leer un libro de Charles Spurgeon se van a sorprender. Es salvo, es salvo. Pero si pueden escuchar audiolibros, también escuchen. Cuando ustedes escuchen a Charles Spurgeon, van a sentir el sabor, el olor, el aroma de un justo. Somos grato olor de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. El color que transmite, el espíritu que transmite Charles Spurgeon es de un justo, de un santo, de alguien que alcanzó la perfección. Sé que para algunos es locura esto que acabo de decir, nadie puede ser perfecto, pero algunos que ya han recibido la salvación entienden a qué me refiero. Cuando miramos Charles Spurgeon, ustedes escuchan unos audios, ustedes ven, wow, pero tremendo siervo de Dios, sí. Él estuvo en una época. En esta época, en toda época Dios ha permitido que haya alguien que transmita el evangelio, alguien que haya recibido la salvación para que le transmita el evangelio a todo el mundo. Mi pastor, no puedo dar el nombre porque lamentablemente hay persecución a la iglesia. Si no fuera la iglesia verdadera, si no fuera una de las tantas iglesias que están ahora de moda, tristemente llena de gente avara, gente dada al dinero, no transmiten el evangelio, no transmiten la salvación. Pero, ¿qué transmiten entonces? Lo único que transmiten es lo que tengan que transmitir, que la gente esté deseosa de oír para poder sacar lo que ellos quieren. Avaricia. Cuando miramos qué le dijo Dios a Moisés, ¿qué le dijo? Que nombrara personas no dadas a la avaricia. Personas que son dadas a la avaricia son personas que no pueden ser usadas por Dios. Pero curiosamente, las que se hacen llamar iglesias están llenas de personas dadas a la avaricia. Hoy, cuando consideramos segundo libro de Samuel, no es epístola, es libro. No porque le vean el número 1 y 2, es epístola, no. Espero que esto quede claro. Lo digo porque he notado que hay personas que se expresan así, diciendo, sí, la epístola de Samuel. No, es un libro. Epístola es carta.
Y cuando quieran mirar una carta, lean cómo comienza las epístolas del apóstol Pablo y se darán cuenta, ya, esa es una carta, sí, esas son cartas. Solo entre todas ellas uno se puede considerar libro. Pero realmente esas fueron cartas, pero todos ahora se consideran libros. Pero me refiero que con la estructura del libro solo hay uno que se puede considerar libro, los demás son cartas. Estoy hablando de las epístolas del apóstol Pablo, ¿sí? Pero realmente, por haber Dios permitido que entraran en la Biblia, todos quedaron como libros. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, Gálatas. Cuando decimos Gálatas, no hay primera de Gálatas y segunda de Gálatas, ¿no? Solo hay Gálatas. Entonces cuando hablamos de Gálatas, nosotros pensamos, el libro es uno de los libros del Nuevo Testamento. Sí, es uno de los libros. Inicialmente, ¿qué era? Era una epístola. Era una carta. Sí, era una carta. Ya, hablemoslo en español. Era una carta. Entonces, inicialmente. Pero ahora es un libro de la Biblia. Los otros fueron libros, como en el caso del Pentateuco, los libros que escribió Moisés. Bueno, la idea no quería hablar, qué pena, no quiero hablar de historia ni ese tipo de cosas. Pero no sé por qué se nombró. Bueno, ya se nombró. Hoy, cuando miramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, ¿ahí qué vimos? Ahí vimos la avaricia. Vimos una persona que es símbolo del pecado. Alguien que primero se presenta, soy amalecita. Luego dice, soy hijo de amalecita. Pero esa persona, ¿cómo se guiaba? Esa persona se guiaba por el corazón de Dios, por la palabra de Dios o por su pensamiento. Ese amalecita se guiaba por su pensamiento. Es sombra del pecado. Por guiarse por su pensamiento, él estaba ¿cómo? Por la ciencia del bien y del mal. A él le parecía que David se iba a alegrar cuando supiera que Saúl, el que tanto lo perseguía, ya había muerto. Pero David no miraba con emociones. David no estaba guiándose por su punto de vista. David, muy diferente. Entre el corazón de la amalecita, el pecado, y el corazón de David había una diferencia enorme. ¿Cuál era la diferencia? David era guiado por el Espíritu de Dios. David era guiado por Dios. Pero el amalecita era guiado por su pensamiento. Estamos mostrando en la Biblia, nos está mostrando dos bandos opuestos. El que se guía por sus pensamientos y el que se guía por la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el amalecita? Él quería llevar méritos de haber dado muerte a Saúl, pero a la vez él estaba siendo un poco diplomático. Él se inventó una historia. Nosotros sabemos realmente cómo murió. Por haber leído el capítulo anterior, nosotros sabemos que Saúl, él mismo se suicidó. Saúl se tiró sobre su espada. Bueno, creo que ya todos saben. Vamos a hacer preguntas. Un poquito importante hacer preguntas para que estén despiertos. Una pregunta. En la Biblia, ¿cuántas personas aparecen que se han suicidado? ¿Cuántos suicidas? ¿Cuántos suicidios aparecen? Muertes muchas, pero suicidios, que se hayan matado ellos mismos. ¿Cuántos suicidios aparecen en toda la Biblia? Judas y a Saúl. El criado de Saúl. ¡Ay, muy bien! Excelente, excelente. Saúl, el escudero, Saúl y Judas. Saúl, el escudero y Judas. Cuando leemos el último capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 31, el escudero también se suicidó. Saúl, Judas, David. No, David no se suicidó. Pero excelente, son cuatro. Gracias, gracias. ¿Cuál es el? Falta uno, hay uno que no han nombrado. Sansón no. Sansón no. Son 4 los que se han suicidado en la Biblia. Ya nombraron 3. El escudero. Jonás, no, Jonás tampoco. Ayer lo dijo, no, ayer lo hemos nombrado varias veces. Hemos hablado de la historia de él. Aitofel, bueno, que es con H, pero es Aitofel. ¿Quién lo dijo? No sé. Bueno, no alcanzo a leer el nombre de la persona porque sale muy clarito. Pero sí, Aitofel. Aitofel es el cuarto. En la Biblia hay 4 que se han suicidado. No había caído en cuenta. O sea, hay 4 y coincide. Ya sabemos con qué otra cosa tiene el número 4. Hay 4 que se han suicidado. Hay 4 que aparecen que se suicidaron. Aitofel, ¿quién era? La hermana... la hermana Ángela dijo Aitofel. Pues no sería raro que fuera la hermana Ángela. Sí, la hermana Ángela. Sí, lo dijo Ángela. Bueno, gracias. Yo no me di cuenta, entonces le están dando méritos. Sí, fue Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era el consejero de David. Ese día hablamos de 2 personas, de Aitofel y de Usai Arquita. ¿Ya se acuerdan de Usai Arquita? ¿Qué característica tenía Usai Arquita? ¿Alguien se acuerda? Usai Arquita en la Biblia dice amigo de David. Incluso Absalón, cuando vio a Usai Arquita, ¿qué le dijo?
Lo llamó amigo de David. El título que tenía Husai Arquita de amigo de David no solamente lo tenía por David, sino todo el mundo conocía Husai Arquita es amigo de David. Absalón dio golpe de estado, le dio golpe de estado a David. Y dándole golpe de estado a David, cuando vio a Husai Arquita le dijo que qué hace acá, ¿por qué no está con su amigo? Así le dijo. Aún los enemigos de David sabían que Husai Arquita era el amigo de David. David oró y le pidió a Dios que frustrara el consejo de Ahitofel. Y en esas Dios le mostró a Husai Arquita, a su amigo. Y entonces le dijo David que fuera y se infiltrara como espía. Entonces Husai Arquita, ahí es cuando se acercó a Absalón. Y Absalón le dijo, váyase donde su amigo. Pero él le dijo que no, se fingió estar con Absalón. Ahitofel dio el consejo un consejo acertado, como siempre. Él era buen consejero. Pero Husai Arquita dijo que cogieran sogas, que persiguieran hasta que él entrara a un pueblo. Cuando él fuera a ese pueblo, a una ciudad, cuando fuera a una ciudad, entonces con sogas rodearan la ciudad. Así, hicieran unieran sogas, ¿no? Y rodearan la ciudad con sogas y arrastraran toda la ciudad y la metieran en un arroyo. Nada más lo que estoy diciendo, esto que acabo de describir, ¿quién haría una cosa semejante? Pero resulta que Absalón, cuando escuchó el consejo de Husai Arquita, dijo, vamos a hacer así como dijo Husai Arquita. No como dijo Ahitofel, sino vamos a hacer como dijo Husai Arquita. Dios entonteció a Absalón. Y Absalón siguió el consejo, un consejo ridículo. Lo que le dijo Husai Arquita era una tontería. Pero resulta que Absalón lo siguió. Ahí fue cuando Ahitofel se dio cuenta, esto es de la mano de Dios. Esto de que mi consejo sea frustrado y que haya seguido un consejo tan tonto como le acaba de dar, que amarre una ciudad con lazos y la arrastre hasta un arroyo. Cuando él oyó ese consejo, Ahitofel se dio cuenta, me equivoqué. El que va a ganar es David. Y Absalón ha sido entontecido. Absalón quedó totalmente entontecido, quiere decir, para Absalón está determinada la derrota, la destrucción, por haberse rebelado contra el siervo de Dios. Y efectivamente Ahitofel fue y se ahorcó. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que siguió este amalecita era camino de muerte. Toda persona que se guía por sus pensamientos está en un camino que lo lleva a la muerte. Pero David, varón conforme al corazón de Dios, ¿cómo juzgó a este amalecita? Merece morir. ¿Por qué? Ahí ya lo leímos, ¿no? Cómo él quería llevarse méritos de haber asesinado a Saúl. Él no lo asesinó, realmente no. Él se robó, cuando vio que ya estaba muerto, se robó la corona, el brazalete, para llevarse ese mérito, pero realmente él no lo había asesinado, pero él quería ganarse el favor de David. Como sabía que Saúl perseguía a David, entonces fue y le dijo esa noticia. No era buena noticia, no. Le llevó una nueva, pero esa nueva, él no sabía que esa nueva estaba atestiguando en contra de él. Cuando una persona con sus labios atestigua en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, atestigua en contra de su vida. Cuando una persona atestigua con su propia boca en contra de lo que está escrito en la Biblia. Cuando una persona dice, no, pues yo soy pecador, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Todos somos pecadores, o dígame si usted no es pecador. Bueno, hay personas que se expresan así. Conforme a lo que está escrito en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, Jesús terminó con el pecado. Así lo dice la palabra, y lo dice en más versículos. Dice, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué hizo Jesús? Efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra que Dios envió a Juan el Bautista con esa misión, para que él testificara. Él fue un hombre enviado por testimonio para testimonio, a fin de que todos creyesen por él. Él dio su testimonio, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las personas que se guían por su pensamiento van a decir, no puede ser, todos somos pecadores. Para el mundo de esa persona, para cómo percibe las cosas, para él es así. Pero no sabe que está determinada la muerte, porque Dios ya efectuó la purificación de nuestros pecados. La condenación no es porque una persona haga o deje de hacer, no. La condenación es
¿Cree o no cree? La persona que no logra creer lo que está escrito en la Biblia es como este amalecita, que no se dio cuenta el corazón de Dios. David, ¿qué le dijo a esta persona? Le dijo que con sus labios había atestiguado en contra de su misma vida. Inevitablemente, por ello merecía morir. El corazón de Dios, que es toda la humanidad, desde el principio quedó en tinieblas, desordenado, vacío. Pero Dios dijo, sea la luz. Estoy nombrando el Evangelio. Todo ser humano desde nacimiento está destituido de la gloria de Dios. Pero Dios dijo, sea la luz. Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para donde está la luz no haya tinieblas. Dios nos libró del pecado enviando a su Hijo a que tomara cuerpo. Lo dice Juan capítulo 1 versículo 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios lo mandó, ¿para qué? Para que quitara el pecado de nosotros. Pero las personas, sin considerar eso, han sido arrastrados por cualquier viento de doctrina. Lo que tenemos nosotros, Dios permitió que llegara a nuestras manos. Y no se dan cuenta que en sus casas tienen la palabra de Dios. Lo que Dios nos dejó fue su palabra. Quien logra creer lo que está escrito acá, sale de la condenación del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Hay personas en este momento que escucharon por primera vez el Evangelio, que Jesús quitó el pecado, que Jesús ya nos hizo libres del pecado. Para las personas que todavía están viviendo por su punto de vista, esto les debe parecer una locura y la Biblia lo advierte. Así sería para la mayoría de las personas, pero los que tú has traído acá, tú has trabajado en sus corazones y les has permitido, por algo les has permitido llegar acá, para que escuchen el Evangelio. Permite que se puedan negar a sí mismos, permite que puedan recibir la palabra, permite que cumplan el requisito que tú pusiste, niéguese a sí mismo. Solo la persona que se niegue a sí mismo puede recibir el Evangelio. Quien no se niega a sí mismo no lo va a poder recibir. Y la palabra dice, más a todos los que le recibieren. ¿Quién puede ser hijo de Dios? Los que le recibieren. Permite que todos los que hoy se conectaron puedan recibirte. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.